Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Y estamos en el capítulo de aplicación de la integral. El día de hoy veremos el valor promedio de una función. Dice, el teorema del valor medio para integrales es una consecuencia del teorema del valor medio para las derivadas y el teorema fundamental del cálculo. La interpretación geométrica del teorema del valor medio para integrales es que, para funciones positivas f, hay un número C tal que el rectángulo con base A, B y altura f de C tiene la misma área que la región bajo la gráfica de f desde A hasta B. Véase la figura 2 y la interpretación más clara en la nota al margen. Bueno, tenemos esta gráfica. Nos dice que en todo este trayecto vamos a encontrar un valor promedio de la función y que está ubicado en f de c, es decir, también hay un número c donde nosotros vamos a ubicar este valor promedio. Y también vamos a ver el teorema. Dice el teorema del valor medio para integrales. Dice si f es continua sobre el intervalo AB, entonces existe un número c en el intervalo AB tal que f de c, que sea igual a f del promedio, va a ser igual a 1 dividido b menos a de la integral de a b de la función f de x respecto de x. O podemos también tener esta ecuación, solo que como que hubiéramos despejado, pasar esto a multiplicar y nos queda la integral de a b de f de x respecto de x es igual a f de c por b menos a. Para ir entrando en materia vamos a ver un ejemplo. Ejemplo número 1. Determina el valor promedio de la función f de x igual a 1 más x al cuadrado sobre el intervalo menos 1 a 2. Bueno, de primero debemos identificar quién es a. Y en este caso, a es el valor que nosotros tenemos acá. Es decir, a es igual a menos 1. Después b es el valor que tenemos acá, es decir, b es igual a 2. Entonces vamos a nuestra ecuación que acabamos de ver. La función promedio va a ser igual a 1 dividido b menos a por la integral de a b de f de x respecto de x. Sustituyamos datos. Tenemos que la función promedio va a ser igual a 1 dividido 2 menos 1, evaluado de menos 1 a 2 de la función 1 más x al cuadrado respecto de x. Menos por menos me da más 1, más 2 me da 3. Ahora al integrar 1 me da x y al integrar x cuadrado me da x al cubo dividido 3. Y todo esto evaluado de menos 1 a 2. Sustituyamos datos por la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Entonces tenemos que la función promedio es igual a 1/3 de 2 más 2 al cubo dividido 3 menos 1/3 de menos 1 más menos 1 al cubo dividido 3. Desarrollemos entonces. 1/3 de 2 más 2 al cubo nos da 8 dividido 3 menos 1 y menos 1 al cubo nos da menos 1. Vayamos sumando, 3 por 2, 6, y aquí solo copiamos el 8, 8 más 6 nos va a dar 14, y acá 3 menos 1, menos 3, menos 1 solo lo copiamos, simplifiquemos, 3 por 3 nos va a dar 9, 3 por 3, 9, los denominadores van a ser 9, 8 más 6, 14, y menos 3 menos 1, menos 4, menos por menos me va a dar más. Entonces 14 novenos más 14 novenos, copiamos la base y sumamos los denominadores. Entonces nos queda 18 novenos y esto es 2. Entonces el valor promedio de esta función que nosotros tenemos acá es de 2. Ahora para el ejemplo 2. Puesto que f de x igual a 1 más x al cuadrado es continuo sobre el intervalo de menos 1 a 2, el teorema del valor medio para integrales establece que hay un número c en el intervalo de menos 1 a 2. Entonces, encontrar el número c.
Si nosotros graficamos la función 1 más x al cuadrado, el valor que acabamos de encontrar es este. Y necesitamos encontrar el valor c. Entonces, ¿qué hacemos matemáticamente? Aquí en la gráfica podemos ver que es 1 y menos 1, pero ahora ¿qué hacemos? Bueno, recordamos que las ecuaciones que hemos visto, y ahorita la que me va a servir es esta: f de c es igual a 1 dividido b menos a de la integral de a a b de f de x respecto de x. Esta parte yo ya la tengo. Entonces recordamos que nos había dado 2. Ahora f de c, es decir, sustituir c en esta función. Entonces nos queda 1 más c cuadrado es igual a 2. Este 1 pasa al otro lado a restar, 2 menos 1, 1. Sacamos raíz cuadrada, entonces nos queda que c es más menos 1. Y que son los valores que nosotros vemos acá. Entonces, el ejemplo 1 y el ejemplo 2 están relacionados. Función promedio es 2, es decir, la altura que nosotros tenemos. Y el valor o el número c es donde se cumple, o el valor de x donde se cumple la función promedio. ¿En qué valor de x cumple este valor promedio? Vamos con un tercer ejemplo. Dice, demuestre que la velocidad promedio de un automóvil en el intervalo de tiempo t1, t2 es la misma que el promedio de sus velocidades durante el viaje. Bueno, si nosotros copiamos literalmente la fórmula de física, en el curso de física sabemos que el cambio de la posición respecto al cambio del tiempo, eso es la velocidad, es decir, el promedio. Entonces decimos la posición en el tiempo 2 menos la posición en el tiempo 1 dividido el tiempo 2 menos el tiempo 1. A esto nosotros le vamos a llevar la velocidad promedio. Y esta es la ecuación que nosotros tenemos en física. Ahora vamos a usar el teorema del valor medio acá para ver si nos da lo mismo. Entonces, ahora aquí en lugar de función promedio vamos a poner velocidad promedio. Va a ser igual a 1 dividido t menos 2, que sería este valor o el valor de b, menos t menos 1, que sería el valor de a, por la integral de t1, que sería este valor, hasta t2, por la función b de t respecto de t. Bueno, ahora necesito hacer una sustitución acá. Aquí todo queda igual, solo que ahora voy a sustituir, en lugar de b de t voy a poner s' de t. ¿Y por qué o de dónde saco s' de t? Si recordamos, cuando vemos derivadas, la función b de t es igual a la derivada de la posición respecto del tiempo, o b de t es igual a s' de t, o sea, s' de t es igual a b de t. Entonces acá no estoy cambiando nada. Entonces ahora, por el teorema fundamental del cálculo, aquí voy a tener ahora, si integro la función, voy a tener la función s de t. Y después, al evaluarla en los intervalos que me dice la integral, entonces es s, ya no s', en el tiempo 2, menos, según por la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, menos s valuada en la posición número 1. Entonces toda esta parte pasa a multiplicar al 1, entonces nos queda que la velocidad promedio es igual a s de t sub 2 menos s de t sub 1 dividido t sub 2 menos t sub 1. Entonces, si nos damos cuenta, esta parte y esta parte son iguales. Este capítulo no es muy complicado. Con estos 3 ejemplos siento yo que basta. Cualquier duda que ustedes tengan pueden escribirme, ya sea un mensaje acá en YouTube, en WhatsApp o en la plataforma de Classroom. Que tengan un buen día.